Capítulo 3, Interludio 1, fuera del campamento. La fiesta en el Jacuzzi fue algo que no se vio mucho en la escena final del segundo episodio de Drama Total. Ezequiel siempre recordaba la escena final de los Screaming Gophers vitoreando entre ellos antes de hacer un baile de celebración frente al Killer Bass. Al final, Courtney votó para demostrar su espíritu competitivo. Normalmente, la gente pensaría que el Killer Bass habría hecho lo mismo. Pero la verdad era sorprendentemente diferente. Y Ezequiel fue la primera diferencia a la hora de entrar en el Jacuzzi. Vale, allá voy. Ezequiel entró lentamente en la bañera de hidromasaje tras meter el pie, y nunca se había sorprendido tanto al sentir el agua caliente en plena noche. En ninguna de sus vidas anteriores había tenido el lujo de sumergirse en un mueble así, un producto que normalmente costaría miles de dólares. Oh, Dios mío, qué bien se sentía. Ezequiel sintió la oleada de burbujas a su alrededor, y todo su cuerpo se relajó, como si liberara una presión que jamás había sentido en todos esos años. Y especialmente ese día. Al instante siguiente, Courtney y Bridget caminaron hacia el Jacuzzi, una por una, entraron en él, y por su reacción, parecían tan complacidas como el niño de la granja que estudiaba en casa. Bridget y Courtney suspiraron aliviadas mientras Ezequiel acercaba lentamente la cabeza al agua. El trío disfrutó del agua tibia hasta que llegó DJ, quien finalmente tuvo un merecido momento a solas tras un día agotador. Maldita sea, qué bien se siente. Ezequiel salió del agua y suspiró satisfecho, con todo el cabello mojado por el cálido abrazo del agua que envolvía su cuerpo y el relajante masaje que las burbujas le proporcionaban. Bien dicho, DJ. Esto es un sueño. Ezequiel recordó una frase de una buena serie que había visto y no podía estar más de acuerdo. El gigante que estaba cerca asintió con la cabeza. Vaya, ¿quién iba a pensar que hoy tendríamos un jacuzzi? DJ sonrió al recordar que se había preguntado por el jacuzzi esa mañana al comienzo del programa. Y ahora todo parecía tan tranquilo a su alrededor que era una bendición disfrazada. Las chicas permanecieron calladas y disfrutaron de un buen rato relajándose con el sonido del jacuzzi mientras les daban un masaje. Courtney no pudo evitar sentirse feliz. Me alegra que esta pesadilla haya terminado y que podamos disfrutar de esto hasta el final del espectáculo. Courtney sonrió, pues ahora consideraban su premio como una buena recompensa. Apártense. Una voz gruñona bastó para que el grupo mirara a la corpulenta mujer, Eva, con su traje de baño, que caminaba furiosa hacia el jacuzzi. En el momento en que Courtney iba a protestar, Ezequiel ya le había dado suficiente espacio para que pasara. Oye, Eva, por aquí, dijo Ezequiel sonriendo mientras señalaba el espacio donde la mujer corpulenta se había metido furiosa en el jacuzzi. Pero en el momento en que sintió el calor del agua y un buen masaje, la posición correcta de la mujer corpulenta finalmente le proporcionó un buen y relajado gemido. No dejó escapar un suspiro de alivio, pero el tarareo de su voz, mientras cerraba los ojos, bastó para que el grupo viera que lo estaba disfrutando. Hola Eva, gracias de nuevo por la ayuda. ¿Puedes creerlo? Ganamos una victoria perfecta porque nadie se rindió. Aunque fue un accidente, un contratiempo nos trajo un premio increíble. Ezequiel irradiaba buenas vibras mientras Courtney miraba fijamente al granjero. Ezequiel lo notó y decidió ayudar a enmendar las cosas. Aunque no creo que Eva vaya a disculparse, es mejor dejar este accidente en el pasado y concentrarnos en lo que hicimos esta tarde. Trabajamos bien juntos. Courtney frunció el ceño pero, suspirando, aceptó que era cierto, era un buen resultado, ya que nadie se había rendido en el salto. Y aunque en ese momento despreciaba a Eva, el hecho de que Eva aguantara durante casi una hora sin quejarse era algo admirable para alguien tan decidida a ganar como ella. Me duele decirlo, pero tienes razón. Courtney aceptó los hechos tal como eran, ese día, el fin justificaba los medios. Y como miembro de este equipo, te agradezco tu cooperación, Eva. En el momento en que lo dijo, el grupo esperó la reacción de la mujer corpulenta y robusta, que parecía tener los ojos cerrados y guardar un profundo silencio.
Pasaron 10 segundos, y Courtney se estaba frustrando y estaba lista para discutirlo con la culturista. Pero entonces algo lo sorprendió. ZZZZZ. La chica con problemas de ira, que parecía estar siempre enfadada y dispuesta a romperlo todo, estaba sentada en el jacuzzi durmiendo. Courtney pareció sorprendida, mientras DJ y Bridget la observaban más de cerca, ya que parecía tan seria, incluso mientras dormía, pero su cuerpo parecía más relajado. Vaya, debió haber hecho todo lo posible hoy, y ahora su cuerpo finalmente cedió ante todo el esfuerzo realizado. Bridget notó, al igual que él, que para alguien que usaba constantemente su cuerpo para sostener la madera, realmente se había entregado al 100%. Eso parece. Courtney, indignada, sonrió al darse cuenta de que todos se habían esforzado al máximo en el reto, e incluso soltó una risita. Ver pasar de una bestia temerosa a un animal dócil y soñoliento fue algo nuevo. Ezequiel también notó que Eva hizo todo lo posible para ayudar al equipo a ganar, por lo que también consideró necesario decirlo. Descansa, Eva, que te lo mereces, te has convertido en la jugadora más valiosa de este reto, dijo Ezequiel, lo que provocó que todo el grupo en el jacuzzi lo mirara sorprendido. MVP. ¿Te refieres al jugador más valioso?, preguntó DJ, y Ezequiel sonrió en respuesta, mientras que el grupo parecía dudar de si eso era cierto. Bueno, no estoy de acuerdo en que Eva fuera la participante más importante en este desafío, pero no puedo negar que nos ayudó a ganar, dijo Courtney, aunque no estaba de acuerdo debido a su orgullo, lo que le dio una buena idea a Ezequiel. ¿Qué tal si nombramos a 3 MVP de cada desafío? Así no se determina quién fue el mejor, sino que los otros 2 también pueden ser reconocidos como los mejores, lo que demostraría nuestro aprecio por el equipo. Ezequiel sugirió que de esta manera no se generarían celos, ya que serían 3, lo que representaría la excelencia, y así todos tendrían las mismas posibilidades de ser los mejores en dichos desafíos. Bueno, en realidad no es mala idea, y como ya señalaste que Eva fue una de las más valiosas, podemos intentar decidir en grupo cuáles fueron las más importantes en los retos de hoy. Courtney asintió, pues así demostraría que también se había destacado, pero no quería expresarse de esa manera. Además, eso le hizo pensar en otra persona. Como tú, Ezequiel. ¿Qué? Yo. Ezequiel parpadeó. Estaba realmente sorprendido por tal afirmación de la chica CIT, quien asintió con la cabeza, al igual que el grupo que la rodeaba. Sí, hombre, hiciste todo lo posible por ayudarme a superar mi miedo a las alturas, y eso permitió que Eva nos empujara hacia la zona segura, señaló DJ, lo que sorprendió no solo a Ezequiel, sino también a Bridget, quien continuó diciendo, también nos diste una muy buena idea de cómo deberíamos organizarnos y ayudaste a Courtney a planificar cómo construir el jacuzzi que estamos usando ahora. Bridget también hizo un comentario acertado. Y para ser justos, incluso cuando terminaste tu trabajo, también quisiste ayudar a todos llevando agua, dándonos a cada uno de nosotros y apoyándonos, concluyó Courtney, lo que alegró a Ezequiel al saber que lo tenían en tan alta estima. Wow, no sé qué decir. Ezequiel se conmovió por la sinceridad de su equipo y, al saber que, aunque se trataba de un reality show, podía ver que uno de sus mayores anhelos en la vida se estaba cumpliendo, estaba empezando a hacer amigos. Les dedico este título a todos. Ganamos juntos y, gracias a ello, tenemos este jacuzzi hasta el final del programa. Ahora que tenemos 2 MVP, nos queda un puesto para uno más. ¿A quién creen que deberíamos nombrar MVP?, preguntó Bridget mientras todo el grupo empezaba a reflexionar, pero entonces una voz a sus espaldas sorprendió a todos. Mi voto es para la princesa. Duncan escuchó toda la conversación y, para sorpresa de todos, también quería que Courtney fuera la jugadora más valiosa. Luego explicó, aunque tenemos muchas desventajas, ¿sabes lo aliviada que te sentiste cuando alguien te ofreció ayuda y decidiste aceptar el rol de colíder? Querías ser líder, pero también querías que te ayudaran.
No diré que no eres mandona, pero por lo que veo, eres una líder en formación cuando quieres ceder el protagonismo y ayudar a los demás entre bastidores. Yo también voto por Courtney. Ezequiel asintió incluso antes de que Courtney se diera cuenta de que Duncan la había provocado, pero también dio su opinión sincera sobre cómo ella había ayudado al equipo. A pesar de un comienzo desastroso, Courtney demostró tener ganas de aprender a ser líder y estuvo dispuesta a ayudar y ceder terreno para apoyar a los demás, lo que sin duda mejoró la opinión del problemático. Ezequiel sabe que es muy competitiva, pero también sabe que a veces Courtney tiene buenas intenciones. Así que Ezequiel quiere que siga siendo así. Courtney permaneció callada, ya que se sentía orgullosa de sí misma y también contenta por el cumplido, aunque fuera poco sincero y molesto para una delincuente. Aún así, la hizo feliz. Bueno, yo hubiera preferido votarme a mí mismo como MVP por mis increíbles habilidades, se jactó Harold para sí mismo, mientras todos los chicos ponían los ojos en blanco. Incluso Ezequiel. Bueno, si te refieres a hacer un split mientras buceas en una piscina llena de tiburones y te golpeas la entrepierna primero, entonces sí, fue una habilidad increíble, dijo Ezequiel, a lo que Harold hizo una mueca, recordando aún el dolor. Ezequiel añadió, hombre, no sé si quieres tener hijos, pero si sigues golpeándote así, no hay manera de que tengas uno en el futuro. DJ y Geoff hicieron una mueca, pues no pudieron evitar estar de acuerdo con el chico que estudiaba en casa. O si es masoquista y le gusta eso. Duncan decidió plantear otro punto, lo que hizo que todo el grupo de chicos mirara a Harold con alarma, y el empollón se sonrojó y se enfadó aún más. No soy masoquista, decidió defenderse Harold. No pude protegerlo, y esos accidentes ocurren todo el tiempo. Sí, pero creo que deberías ser más consciente y proteger esa parte porque, aunque hoy no seas el MVP, sabemos que siempre puedes recibir el golpe y te acompañamos en el sentimiento, comentó Ezequiel mientras Duncan, Geoff y DJ bajaban la cabeza en señal de oración por el soldado caído que estaba siendo golpeado sin piedad. Amén. El grupo de chicos lo dijo, mientras Harold los miraba como si fueran un grupo de locos. Da igual, ¿cuándo se van a ir? Harold decidió preguntar con impaciencia, pero un gemido de la mujer corpulenta bastó para que se callara, al igual que todo el grupo de Quillerbas. SHHH. El grupo en el jacuzzi hizo callar al empollón, quien asintió con la cabeza. Courtney echó un vistazo a su alrededor y vio que todos querían su turno. Tal vez podríamos cambiarnos por turnos, sugirió Courtney, añadiendo que sería justo para todos poder disfrutar del jacuzzi. Sí, pero la pregunta que deberíamos plantearnos es, ¿lo hacemos en 30 minutos o en 1 hora?, preguntó Ezequiel, lo que hizo que Courtney reflexionara y luego mirara al grupo que estaba fuera del jacuzzi. Esto bastó para que los demás se miraran entre sí y tomaran una decisión. Bueno, no me importaría esperar 1 hora, siempre y cuando yo también tuviera 1 hora. Harold aceptó, a lo que Duncan simplemente se encogió de hombros. Sí, Katie y yo lo pasaríamos genial disfrutando de 1 hora, dijo Sadie sonriendo, mientras Katie hacía lo mismo. Como todos tendrían tiempo para disfrutar del jacuzzi en grupo, sería la oportunidad perfecta para que todos se divirtieran. Bueno, pero ¿quién irá a despertar a Eva cuando pase la hora?, preguntó DJ, lo que provocó que todo el grupo mirara a la culturista en paz consigo misma. Normalmente, quien hace esta pregunta es quien se ofrece, dijo Ezequiel, lo que hizo que DJ jadeara de miedo, pero Ezequiel levantó la mano. Pero creo que, por nuestra seguridad y la de nuestro jacuzzi, no deberíamos despertarla y dejarla tranquila hasta que se despierte y decida irse por sí sola. El grupo se miró entre sí y, al ver que sería lo mejor, asintieron, satisfechos con la sugerencia. DJ finalmente pudo respirar aliviado, pues ahora sabía que debía tener en cuenta lo que iba a preguntar en el futuro. Bueno, por cierto, trajimos unos zumos envasados, ¿quieres coger alguno? Geoff sostenía una bandeja con su habitual despreocupación, ya que todo el grupo se sentía aliviado y el ambiente parecía más amigable que por la mañana.
Tras unas cuantas rondas de zumos envasados y un rato de relax en el jacuzzi, el silencio era agradable, y la puesta de sol bastaba para indicar que, tarde o temprano, los Screaming Gophers sufrirían su primera eliminación, pero desde el momento en que los Gophers votaban en contra de sí mismos, el Killer Bass disfrutaba de un buen rato con un tema interesante el primer día. Hay algo que me ha estado molestando durante toda la mañana. Ezequiel decidió, ya que todos estaban alrededor del jacuzzi, ser sincero y querer saber más sobre su equipo. Parecía que estaban decepcionados de estar en esta isla, no sabían que participaríamos en un reality show de campamento de verano. Espera, ¿sabes? Preguntó DJ mirando a Ezequiel, quien asintió con la cabeza. Todo el equipo de Killer Bass lo miró con los ojos muy abiertos. Sí, estaba en la letra pequeña del contrato, dijo Ezequiel encogiéndose de hombros, lo que provocó que todo el grupo lo mirara con incredulidad. O sea, si hubieran visto mi presentación en video, se habrían asustado de lo comprometido que estaba con participar en este programa. Espera. De todas las personas que interrumpieron a Ezequiel, Courtney fue la primera que logró decirlo. Tiene el contrato letra pequeña. Si quiero decir, si a veces tengo que lograr mis sueños, tengo que estar al tanto de todos los contratos que voy a firmar, justificó Ezequiel, lo que hizo que todo el equipo inclinara la cabeza, y al dejarlo, Ezequiel les dio más visibilidad al grupo. Déjenme darles un ejemplo, sabían que si al final de esta temporada, si el ganador del programa resulta ser un perdedor, estamos obligados a participar automáticamente en la segunda temporada. Espera, ¿qué? Gritó todo el grupo, lo que hizo que Eva rugiera de ira mientras seguía dormida, lo que hizo que todo el grupo se quedara paralizado hasta que el silencio fue suficiente para que la deportista volviera a sus sueños. SHHHHHH. Ezequiel hizo callar a todo el equipo de Killer Bass, lo que los hizo prestarle más atención. En la letra pequeña se mencionaba la posibilidad de que si Isla del Drama Total se convertía en un éxito, pero al final del programa no teníamos un ganador, pasaríamos a la segunda temporada, que van a crear casi de inmediato, y nos harían participar de nuevo. El silencio respondió a la pregunta de Ezequiel, lo que le hizo llevarse la mano a la frente. Pero no le sorprendió, ya que, en efecto, tendría consecuencias nefastas más adelante, sin embargo, tal vez advertirles ahora les prepararía para lo que estaba por venir. Bueno, eso significa que cuanto más tiempo pase aquí, más tiempo podré pasar en libertad condicional, así que cuando termine la posible segunda temporada, habré salido del reformatorio, lo cual es una ventaja para mí. Duncan sonrió emocionado, sabiendo ahora que si no ganaba, intentaría asegurarse de que el ganador perdiera, lo que significaba más tiempo fuera del reformatorio. Eso significa que, independientemente de si ganamos o no, tendríamos una segunda oportunidad en la segunda temporada y aún así nos haríamos famosos, preguntó Katie con esperanza, lo que hizo que Ezequiel asintiera, y Sadie chilló de felicidad, ya que todos estaban listos para formar parte del programa. Vaya, nunca pensé que tendríamos una posibilidad así. ¿Eso era todo lo que ponía en el contrato?, preguntó Bridget, a lo que el chico, que estudiaba en casa, asintió. Eres la primera persona que lee el contrato completo. Debes estar loco para siquiera intentarlo, incluso después de leer el contrato completo, preguntó Duncan con ironía, pero Ezequiel se encogió de hombros. Soy un chico que estudió en casa y nunca tuvo vida fuera de la granja, con una desesperación por tener amigos y encontrar la manera de hacer realidad mis sueños. Como dije esta mañana, aquí estoy viviendo la mejor época de mi vida. Ezequiel, aunque parecía más un niño que un adolescente, demostró una gran seguridad en sí mismo que dejó a todo el grupo en silencio. Disculpa que te pregunte, amigo, pero dijiste que querías cumplir tus sueños, ¿pero cuál es tu sueño?, preguntó Tyler mientras se acercaba al jacuzzi, y Ezequiel le sonrió. Bueno, estoy escribiendo algunos proyectos de libros, así que mi sueño sería publicar algunos y ser reconocido como un buen escritor. Ezequiel sonrió mientras les decía a todos que ahora todos parecían interesados en el chico. Sí,
incluso tengo algunos capítulos en mi computadora en casa y algunos capítulos de mis proyectos como Steven Universe, Adventure Time. Ezequiel hizo una pausa larga, pero luego sonrió antes de la siguiente bomba, que sorprendería a todos. Coraje, el perro cobarde. ¿Qué? Todo el grupo dijo sorprendido y al unísono, lo que hizo que Ezequiel se sintiera orgulloso de sí mismo por haberles dado a conocer a todos un primer adelanto de la historia bien desarrollada que les contaría esa mañana. Tú creaste a Coraje, el perro cobarde. DJ no solo se asustó, sino que también quedó maravillado al descubrir que la historia que había escuchado esa mañana era cierta, y que el inspirador personaje que había oído, que era valiente incluso siendo el cobarde que sería, era una historia creada por la misma persona que se la había contado. Ahora que me lo cuentas, tiene sentido, dijo Duncan asintiendo. Suelo oír muchas historias de terror, incluso cuando no estaba en mis cabales o durante mi estancia en el reformatorio. Oí hablar de la maldición de un egipcio que usaba langostas para matar gente. Bien hecho, muchacho. Oh, eso no es nada. Si quisiera hacerte llorar de tristeza, te habría contado la historia de Coraje, el perro cobarde, y la torre del Dr. Zalost. Hice llorar a mi padre al escuchar esa historia, con una mezcla de alegría y tristeza. Ezequiel sonrió, pues conocía algunos de los episodios más entrañables y a la vez más tristes de su serie favorita, y plasmarlos en papel bastaría para conmover a la gente, solo necesitaría la música adecuada, y entonces todo sería perfecto. Tío. Geoff comentó que se había dado cuenta de que las chicas parecían interesadas en escuchar algo al respecto, ya que las historias locas sobre fregar eran algo que a las chicas generalmente les gustaba, incluso a él a veces. No lo iba a admitir delante de todos, pero se propondría leer esa historia. PFFF, paso. Duncan puso los ojos en blanco, sin querer darle la oportunidad de escuchar ninguna historia ridícula y llena de sollozos, aunque una parte de él sintiera curiosidad por ello. Bueno, como prefieran. Para Coraje, no tiene por qué ser una historia cronológica a menos que sea después de que conozca a sus villanos más icónicos, cada uno tiene su singularidad, y sé que a muchos les encantaría sorprenderse con sus apariciones. Ezequiel recordó lo creativas que eran las ideas de Kat, Lewak, Fred, el dedo gordo y Cajun Fox. De hecho, algunos de ellos eran incluso sus favoritos de la infancia. Eso suena interesante, Ezequiel. ¿También creaste otras historias solo para publicarlas? Preguntó Bridget al recordar que había oído hablar de otros dos tipos de historias suyas. Algo sobre el universo y Hora de Aventuras. Sí, Steven Universe. Todavía estoy trabajando en los capítulos, y creo que probablemente será el primer libro que quiera publicar, respondió Ezequiel, comprendiendo su confusión. Siendo sincero consigo mismo, deseaba escribir todas las temporadas igual que el canon, pero con algunas diferencias, intentando evitar algunos de los intentos fallidos de episodios que terminaron en críticas negativas. He escrito 11 capítulos hasta ahora, y creo que si me organizo bien, podré tener el borrador completo del libro terminado para cuando termine esta serie. Oh. Katia y Sadie dijeron con interés, ya que estaban emocionadas por ver de qué trataría el libro, pero entonces Ezequiel decidió cambiar de tema. Bueno, mientras ustedes están interesados en saber qué haría yo con $100,000, yo también estoy interesado en saber qué harían ustedes con la misma cantidad. Ezequiel pudo haber observado todo el tiempo cómo los personajes realizaban esos desafíos tan descabellados, y sabía lo que harían los dos si lograban ganar. Owen organizaría una fiesta increíble mientras su madre preparaba una compra grande y costosa de queso, y Gwen se concentraría en sus estudios universitarios, lo cual habría sido una gran idea en algunos casos, pero a él le habría encantado saber qué pasaría con ellos en el futuro. Bueno, si gano esta temporada, sé que pagaría la fianza para salir del centro de menores, y si tengo algo de dinero, me compraría cosas increíbles como una casa nueva para tener mi independencia. Duncan sonrió con orgullo, ya que tenía una idea clara de qué hacer con su vida. ¿Hablas en serio?, preguntó Courtney, mirándolo con incredulidad.
Si bien creo que es razonable que pagues la fianza para salir del centro de menores, una casa no es barata, te quedarías sin dinero tan rápido que tendrías que buscar otras maneras de conseguirlo y posiblemente acabarías de nuevo en el centro de menores. Ah, sí. ¿Y en qué gastarías el dinero, princesa?, dijo Duncan sonriendo al ver que el apodo que le había puesto la irritaba de maneras que nunca imaginó. Primero, deja de llamarme princesa. Segundo, usaría mi dinero para invertir en mis estudios, ya que intentaría pagar mi escuela de Derecho, y también haría algunas inversiones para obtener una buena rentabilidad y que el dinero trabajara para mí. Courtney dijo que tenía planes sobre cómo quería ganar una buena parte del dinero, pero también notó que Ezequiel la miraba. ¿Qué? Oh, lo siento, es que no pensé que quisiera ser abogada, confesó Ezequiel, lo que hizo que ella lo mirara con los ojos entrecerrados. Es que no estamos aquí solo por el dinero, también queríamos tener algo de fama y ser conocidos por el público, y ver a una concursante famosa convertirse en abogada sería como un giro de 180 grados, comentó Geoff, lo que hizo que Ezequiel chasqueara los dedos. Sí, eso. Ezequiel sonrió mientras le mostraba claramente a Courtney a dónde quería llegar. Puede que tengas razón, pero ser abogado no es tan sencillo como crees. A veces, cualquier publicidad es buena, así que si me dedicara a mis estudios y me presentara como la ganadora de este programa, todo el mundo sabría que no solo sería una ganadora exitosa, sino también una abogada. Cuando la gente buscara un abogado y oyera mi nombre, se alegrarían de que yo fuera ambas cosas, y no tendría que pagar mucho por mi publicidad, dijo Courtney mientras explicaba cómo podría usar la fama a su favor, lo que hizo que Ezequiel abriera la boca en señal de comprensión. Ah, entonces eso significa que si ganas, ya sé a quién llamaría si me metiera en problemas, bromeó Duncan, lo que provocó que el aceite resoplara y pusiera los ojos en blanco. No te creas superior. Cuando me toque un caso, iré a por todas, así que más te vale pagarme bien, porque no aceptaré casos baratos que acaben en fracaso. Courtney bromeó, lo que sorprendió a los demás. Quizás fue el alivio del estrés del día o incluso el jacuzzi, pero Courtney se mostró más divertida con su equipo, lo que también fue genial. El grupo permaneció en silencio un rato, hasta que DJ reflexionó un poco y decidió contar su sueño. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es llevar a mi mamá y a mí a visitar a nuestros padres en Jamaica, ya que siempre nos ha resultado difícil visitar a mi familia desde que murió mi papá. Pero también, siempre he soñado con crear una franquicia de restaurantes y trabajar junto a mi mamá, su cocina es exquisita y siempre prepara sus recetas con mucho cariño. DJ siempre se ha sentido orgulloso de su mamá, siempre intentó ser amable y sincero, y quería que tanto él como ella tuvieran éxito. En serio. Creo que Chef necesita aprender un par de cosas de tu mamá. Tyler decidió hacer esa broma, lo que provocó algunas risas entre el grupo. Espero que no vea el episodio, porque si lo hace, amigo mío, estás perdido cuando te atrape. Ezequiel conoce todas las capacidades de un chef, sabe cocinar bien y es un veterano militar, así que les está dando basura por una simple razón. Aún así, fue muy gracioso ver al deportista darse cuenta de su error cuando se puso pálido. El chef es un exmilitar, tiene la autoridad de uno. Está aplicando la estrategia de las películas militares del infierno y el cielo. No sabía que eso fuera real aquí el infierno y el cielo. Preguntó el grupo hasta que Duncan se dio cuenta de que, como él también veía muchas películas, incluso de terror, también veía películas militares para burlarse de ellas. ¿Acaso dices que el chef nos hace comer basura para que, cuando llegue el momento de comer algo comestible, estemos más agradecidos y disfrutemos del pequeño trozo de paraíso que tendremos antes de volver al infierno? Ezequiel asintió con la cabeza, lo que provocó que Duncan le diera una palmada en la cabeza. Bep, es bueno, confesó Duncan mientras los demás comprendían su explicación y se daban cuenta de que, sí, el chef estaba jugando con sus mentes, y había logrado que lo entendieran. Así que cada vez que tengamos la oportunidad de comer bien, debemos disfrutarlo al máximo y cada vez que tengamos la oportunidad de comer algo que nos guste,
Nos volveremos más locos y haremos lo que sea para volver a comer bien. ¿Eso es siquiera legal?, se preguntó Bridget preocupada, ya que la idea de ser torturada de esa manera no le resultaba agradable, y para colmo de sus pesadillas, Ezequiel le dio el golpe de gracia. Está en el contrato. Dice que tenemos que esforzarnos al máximo, tanto física como mentalmente, para conseguir nuestro premio, así que lo consideran un reto mental desde el primer día. Ezequiel lo señaló, lo que hizo que Harold se desmayara al darse cuenta de que sería una pesadilla. Entonces, DJ, ¿qué plato considera tu madre su favorito? El grupo ladeó la cabeza ante la pregunta, pero DJ sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Hay algo que mi mamá llama la bacalabomba. Es. Y desde que DJ empezó a hablar, explicó con todo detalle cómo él y su mamá preparaban ese plato frito, que sonaba tan delicioso y a la vez tan. DJ, sin ánimo de ofender, esta comida tiene una pinta estupenda, pero ¿no crees que estos platos son demasiado calóricos? Harold, aunque podía entender las ideas de las buenas recetas que prepararía una buena persona como DJ, después de oír muchas, ya oiría a su médico gritándole por comer demasiada sal y especias, y posiblemente su cuerpo estaría pidiendo a gritos que lo dejaran en paz. No lo creo, mamá. Las recetas son para que la gente crezca fuerte y grande, igual que yo. DJ se encogió de hombros, sin molestarse en ver cuál era el problema, y antes de que alguien se burlara de la idea, Ezequiel decidió explicar también un punto. Además, nadie debería ir a un restaurante así solo para comer lo mismo todos los días, explicó Ezequiel, dándose cuenta de que era una pésima idea y de lo mal que se portaba la gente por arruinar el sueño de DJ con su estupidez. Si la comida es así, podrías comer al menos una vez al mes o una vez a la semana. No como una rutina. Harold se alegró al oír la explicación y pudo comprender el punto. Sí, tendría sentido. Mi nutricionista siempre me decía que comiera más variedad de alimentos, pero que controlara mi presión arterial, pero tienes razón. Bueno, cuenten conmigo cuando contraten al DJ del restaurante. No iré todos los días, pero una vez al mes me gustaría probar la comida jamaicana. A Harold le gustó la idea y ya estaba forjando una buena amistad, incluso con el molesto delincuente que no hacía más que reírse. Bueno, si te parece demasiado, no entiendo por qué la gente se preocupa por la comida, es solo comida. No te pueden matar. ¿A quién le importa? Duncan puso los ojos en blanco, mientras que DJ, Geoff y Tyler parecían tranquilos y asintieron con la cabeza, de acuerdo con su opinión. Yo no contaría con eso, Duncan, dijo Courtney, quien, siendo una buena estudiante y sabiendo posiblemente más que los demás, decidió explicar, a veces la gente se queja por la insuficiencia cardíaca de algún familiar. Sabiendo que existe la probabilidad de que alguien padezca una enfermedad, harían todo lo posible por cerrar el establecimiento. El grupo miró a Courtney, quien parecía ser más consciente de la realidad y de lo terribles que podían ser las personas. Al ver que la observaban, intentó recomponerse. ¿Qué? Estoy estudiando para ser abogada y últimamente he estado leyendo las noticias, no me sorprendería la cantidad de lugares que cerraron por tonterías. Courtney resopló al ver que todo su equipo la miraba con extrañeza. ¿Es cierto?, preguntó DJ, visiblemente preocupado por sus sueños. Bueno, puede ser, pero la gente siempre intenta convertir los prejuicios en algo relacionado con la salud, comentó Ezequiel, lo que llamó la atención del grupo. Se les puede hacer firmar un contrato que diga que son conscientes de los riesgos de no llevar una dieta sana y equilibrada, o de las consecuencias de comer sin prestar atención a su salud. Y dado que los contratos pueden evitar muchas demandas, este programa nos enseña cómo nuestros contratos nos obligaron a hacer lo que Chris quisiera en este programa. Con tan solo ese comentario, los Killer Bases se miraron entre sí con expresiones extrañas y asustadas en los ojos. Cuando dices eso, nos haces quedar como si hoy hubiera sido. Bridget dijo que tenía miedo de responder al resto de sus suposiciones, pero Ezequiel asintió con la cabeza, algo que ella temía que hiciera.
Como dijo DJ, probablemente el primer reto siempre fue el más fácil. Ezequiel señaló que incluso podía describir lo que estaba escrito en el contrato. Estamos en un campamento de verano de un reality show, y simplemente saltamos desde un acantilado a un río infestado de 3 tiburones. ¿Quién sabe qué puede pasar en unas semanas? Una peligrosa aventura con animales salvajes y mortales. Una lucha contra nosotros mismos. Comer cualquier tipo de basura y cosas tóxicas para su entretenimiento. Sí, todo estaba en la letra pequeña. El grupo no sabía que las cosas empeorarían aún más, ya que todos miraron horrorizados al chico como si fuera un loco. ¿Cómo sabías estas cosas? Sadie tragó saliva mientras abrazaba con fuerza a su mejor amiga, y Katie hizo lo mismo a cambio. Bueno, vieron el último reality show de Chris. El grupo asintió hacia Ezequiel, quien decidió soltar otra bomba, incluso después de que la persona que se lastimó la cabeza y obtuvo inmunidad durante una semana no ganara el reality. Entonces, ¿qué nos hace pensar que fue buena idea lastimarnos? ¿O deberíamos esperar lo mejor y prepararnos para lo peor cuando llegue el momento? Todo el grupo permaneció en silencio, conscientes de que era una noticia difícil de aceptar, conscientes de que ahora, al participar en el reality show, su vida era diferente. Pero después de eso, todos y cada uno de los miembros del grupo decidieron relajarse y disfrutar de la fiesta en el jacuzzi, bebiendo sus cajas de zumo, pero ahora con nuevas ideas en mente. ¿Y tú, Bridget?, le preguntó Geoff a la surfista del equipo sobre su punto de vista. ¿Qué harías si recibieras la beca de $100? Bueno, nada del otro mundo. Invertiría una buena parte en ayudar a las ONG que protegen a las criaturas marinas. Ya que muchas de ellas están al borde de la extinción, como las tortugas marinas, los tiburones e incluso los delfines, comentó Bridget, y gran parte del grupo asintió con la cabeza, mostrándose de acuerdo con la surfista. Bueno, es muy honorable. Pero los delfines adultos se merecen lo que les pasa. Se lo tenían merecido. Ezequiel pensó para sí mismo que nunca olvidaría lo crueles que pueden ser los delfines con su propia especie. Una lección que jamás olvidaría de su primera experiencia en situaciones extremas. Pero creo que debería dejar que Bridget viva su sueño. No me gustaría ver a una especie a la que he ayudado durante años haciendo cosas tan locas y terribles como matar a sus crías. Fue una barbaridad. Quizás debería decirles, cuando se trate de retos de comida, que sean chicos contra chicas. Si DJ supiera la verdad sobre los delfines, se los comería sin pensarlo 2 veces. Confesión de ambos, Courtney, y a partir de ese momento, todos empezamos a compartir nuestras ideas sobre qué hacer con el premio. Desde invertir en el futuro, como DJ, Ezequiel y yo, hasta personas que necesitan el dinero para una buena causa, como Duncan, que quiere pagar la libertad condicional para ser libre, Bridget, que quiere ayudar a las criaturas marinas, y sorprendentemente, incluso Tyler, que nos dijo que quiere usar el premio para pagar el material de educación física de la escuela donde trabaja su padre. Y también personas que simplemente quieren gastar todo su dinero sin control. Como dicen Katie y Sadie, ambas se comprarían bolsos de lujo e incluso un coche deportivo, lo cual no les alcanzaría para permitirse algo así. E incluso Geoff, que quiere gastar el dinero en una gran fiesta. Harold dijo que usaría el dinero para invertir en publicidad de sus habilidades, pero yo seguía sin ver nada. Así que me gustaría pagar una buena suma para ver de qué es capaz. Courtney comentó educadamente, pero también puso los ojos en blanco cuando señaló la idea del fiestero del equipo. Fue una buena manera de aprender y desarrollar el trabajo en equipo para el futuro. Y, para ser honesto, puede que Ezequiel tenga razón al decir que intentamos disfrutar de este programa para fortalecer nuestras amistades. Courtney, el episodio ha terminado, ya no hay nadie grabando las confesiones. La voz de Tyler se escuchó desde afuera, lo que hizo que la chica en práctica se sonrojara, pero luego resopló. Lo sé, estoy repasando la posibilidad de que hagamos confesiones en el próximo episodio, dijo Courtney, cruzando los brazos,
con la esperanza de que el deportista de afuera se lo creyera. Vale. Solo digo. Tyler se encogió de hombros, y en cuanto se fue, Courtney por fin pudo suspirar aliviada. Muy bien, se acabó el tiempo, ahora de llenos un poco de espacio para usar el jacuzzi. Duncan habló después de ir a ver qué hora era. Ya ha pasado una hora. Wow, cómo pasa el tiempo, comentó DJ mientras se levantaba y cogía una toalla para limpiarse. Estuve de acuerdo. Pero debo confesar que me sentí más ligera después de un duro día de trabajo, confesó Courtney mientras salía del jacuzzi. Bridget y Ezequiel vinieron después, mientras Duncan entraba en el tubo, simplemente para disfrutar, y los gemidos de placer que había tenido durante todo el día fueron suficientes para que se relajara y dejara que su cuerpo finalmente descansara. Vaya, así es la vida, dijo Duncan al comprender por qué Eva estaba tan contenta de disfrutar del relajante masaje acuático. Él también se habría quedado dormido si no fuera porque los demás también estaban allí. Harold fue el siguiente, sentándose cerca de Eva. Como ella estaba bastante dócil tras haber dormido en el jacuzzi, se sentía seguro allí, pero también le encantaba la adrenalina del peligro, eso era lo que solía decirse a sí mismo. Katia y Sadie entraron juntas mientras las dos reían entre ellas. Les encantó la recompensa, ya que todo parecía perfecto para ellas, ahora estaban juntas como debían estar, y el jacuzzi estaba casi lleno. Tyler se sintió incómodo al entrar, y ahora que el resto del equipo de Killer Bass estaba dentro del jacuzzi, como nadie querría despertar a Eva, el grupo intentó disfrutar de su tiempo allí como sus compañeros de equipo. Y esa ha sido su manera de cultivar su amistad, charlando y disfrutando de momentos de relax entre burbujas de agua caliente. Hasta que vieron pasar al otro equipo, los Screaming Gophers regresaron de su primer proceso de eliminación y los obligaron a regresar a sus cabañas tras la vergonzosa derrota del día. Ezequiel echó un vistazo, recordando exactamente cómo terminó el primer episodio del programa. Lesauna, quien habría hecho el baile de la victoria que hizo que Owen y Noah la imitaran, probablemente echó sal en la herida de los Killer Bass, y Courtney juró que ganaría todo el programa. Ahora terminó de forma completamente opuesta. Todo el equipo de los Killer Bass observó a los Screaming Gophers caminar hacia sus cabañas en silencio y sin ganas de hablar con nadie. Ninguno de los dos abrió la boca, pues no querían convertirse en un nuevo blanco. Pero también debían tener presente que algún día les tocaría regresar a sus cabañas derrotados. Lo cual seguía siendo difícil de aceptar, así que, con eso en mente, hicieron que la noche transcurriera con normalidad y retomaron su conversación sobre sus vidas durante otra hora, intercambiando papeles. Hasta que todo el grupo se cansó y decidió levantarse para irse a dormir como. Eva fue la primera en salir del jacuzzi, lo que hizo que la mayoría de los miembros se sobresaltaran al verla despertar repentinamente. Su piel estaba tan arrugada que su cuerpo parecía el de una culturista retirada, pero, para su sorpresa, no parecía enfadada ni estresada. Simplemente salió del jacuzzi y miró con calma a los demás miembros de su equipo que estaban allí. Me voy a la cama. Así, sin más, Eva no dijo mucho, pero por el tono de su voz, parecía relajada y lista para dormir más. Wow, ya es tan tarde. Geoff se estiró de repente, miró al cielo mientras todo el lugar se veía envuelto en la belleza de la noche, repleta de estrellas. Deben ser las 2 de la madrugada o algo así. ¿Cómo lo sabes? Tyler dijo que también se sentía cansado en ese lugar, pero que era tan relajante que no le importaría quedarse unos minutos más. Geoff se encogió de hombros en respuesta al deportista, quien luego olfateó antes de que ambos volvieran a relajarse. Los Bass restantes se relajaron hasta que todos miraron al cielo, que, incluso en el peor primer día de tantos, esa victoria tenía un buen sabor y un buen espectáculo de estrellas en el firmamento. ¡Wow! ¡Qué bonitas!, exclamó Bridget, maravillada por la belleza de la naturaleza. No se percató de que estaba cerca del chico fiestero que acababa de chocar con ella. Uy, perdón. Está bien. Tengo que decir que esto superaría cualquier espectáculo en cualquier momento.
Quizás una buena fiesta bajo las estrellas también sería genial. Poca luz, buena música y todos divirtiéndose viendo el cielo así. Las estrellas brillan. Resplandecen en el cielo nocturno. Como diamantes relucientes. Iluminando el futuro, susurró Harold para sí mismo mientras creaba un haiku a partir de la contemplación de la belleza de la naturaleza. Pero no se percató de que Ezequiel y Tyler también lo escuchaban. Vaya, eso es muy profundo, comentó Tyler, sorprendido de ver a alguien decir algo complicado que, sin embargo, sonaba como poesía. Hombre, lo hiciste en el acto. Ezequiel veía muchos programas de su vida anterior e incluso buenas películas que le enseñaron lecciones increíbles, pero ver a Harold recitar un poema japonés en el acto fue algo que demostró otro talento que Harold tenía en el programa. Sí, me gusta escribir haikus, son una buena forma de mostrar la sabiduría y el lado filosófico de cada uno de nosotros, respondió el empollón, sorbiendo por la nariz, antes de volver a mirar al cielo. A veces, la naturaleza misma es la inspiración y la musa para cada uno de nosotros. Ezequiel permaneció callado ya que le gustaba Harold en el programa, era la primera vez que lo veía ser más humano, no como lo conocía, sino algo que aprendía de sí mismo ahora. Tal vez esa sea la diferencia entre ver el programa y vivirlo. Ninguno de los dos recordaba cuando se habían acostado en sus literas. Pero tras un largo rato y con mucha adrenalina a flor de piel, el equipo de Quiller Bass se sumió en sus sueños, sabiendo que tendrían unos días antes del próximo desafío. Era un buen momento de la mañana, incluso antes de que saliera el sol. Era evidente que el reloj biológico de algunos campistas se había sincronizado. Quienes solían levantarse antes del amanecer tenían una rutina. Algunos optaron por quedarse en la cama e intentar dormir unas horas más, para disfrutar de su tiempo libre sin preocuparse por el futuro. Pero también alguien que acababa de despertarse y descubrió que, efectivamente, era un buen momento para estar solo por la mañana. Ezequiel vivía en una granja con sus padres y aprendió mucho sobre levantarse antes de que saliera el sol. Y para ese momento, el niño, que estudiaba en casa, decidió hacer algo que solía hacer cuando no había nadie cerca. Era una de las cosas más pesadas que tenía que llevarse de casa, pero sabía que siempre debía tenerla a mano por si necesitaba un momento para sí mismo. Una buena máquina de escribir que usaba desde que su madre la compró como decoración. Pero con el tiempo, Internet no era muy bueno y los ordenadores seguían teniendo problemas con un buen programa de texto. Ezequiel descubrió que, a veces, un buen clásico era la mejor opción para escribir su propia historia. Sabiendo que el ruido de las teclas y los sonidos que producía al escribir perturbarían el sueño de todos a su alrededor, decidió llevar consigo la misma máquina de escribir, que era muy pesada, hasta que estuviera un poco alejado de ambas cabañas. Y con el tiempo suficiente para sentarse en el suelo y con la máquina de escribir frente a él, Ezequiel finalmente pudo ver cuán silenciosamente pacífico estaba el campamento aquella mañana. El aroma del aire y la naturaleza que lo rodeaban eran algo que podía disfrutar como una experiencia e inspiración para lo que escribiría en el futuro. Con soledad, tiempo para sí mismo y a una distancia prudencial para no molestar a nadie, Ezequiel colocó el papel en su máquina de escribir y por fin pudo disfrutar de su tiempo a solas. Muy bien, capítulo 12, Mujer Gigante. Ezequiel sonrió al recordar uno de sus episodios favoritos de Steven Universe y cómo se creó una de sus fusiones favoritas. En Beach City, disfrutando de un rato agradable en la arena blanca, un buen momento para una partida perfecta entre estrategia y creatividad. Perla y Amatista se divierten jugando al ajedrez mientras se enfrentan a un obstáculo que dificulta sus estrategias, un globo de agua lanzado por Steven. Como era un buen momento para escribir a solas, Ezequiel se esforzaba por ser lo más fiel posible a los episodios que había visto, tal como los recordaba. Aunque todavía tenía dificultades con algunos diálogos, solía esperar que reflejaran con exactitud los acontecimientos que se narraban en el libro que estaba escribiendo. En ese momento, Bridget se sentía a gusto relajándose, pero le empezaba a doler la espalda, ya que la litera que estaba usando le resultaba incómoda para dormir, y tardaría unos días en acostumbrarse. Así que, cuando sintió que ya no podía dormir más,
decidió que era hora de explorar el campamento y ver si podía limpiar alguna parte de la playa. Eso fue lo primero que pensó que la tranquilizaría. Justo cuando decidió marcharse, oyó un tintineo que la hizo llamar la atención. No era fuerte, pero reconocía un sonido familiar. Miró a su alrededor y, para su sorpresa, encontró el mismo gorro verde de invierno de alguien que parecía estar pasándoselo en grande tecleando en lo que probablemente era una máquina de escribir, lo que la dejó perpleja de que la hubiera traído consigo. Se acercó lentamente, intentando mantenerse fuera de su vista, pues quería pasar desapercibida para el chico de cabello castaño, que estaba absorto en su escritura. Al ver algunos papeles en el suelo, que superficie podría indicar que eran páginas de una de sus obras. La curiosidad la invadió. Se alejó sigilosamente un poco y decidió subirse a un árbol cercano. Allí, algo inesperado la sorprendió. Steven se emocionó al estar sobre la cabra, a la que llamó Steven Jr., y al ver que las chicas estaban tentadas, tal vez necesitarían tiempo para su fusión. Steven decidió cantar la canción. Ezequiel sintió que sonaba el timbre y tuvo el tiempo necesario para colocar el papel y escribir la letra de la canción. Todo lo que quiero es verte convertirte en una mujer gigante. Una mujer gigante. Todo lo que quiero ser es alguien que pueda ver a una mujer gigante. Bridget se sorprendió al ver que Ezequiel empezaba a cantar la letra de una canción, algo que despertó su interés. ¿De qué libro trataba? Recordaba que se llamaba Steven algo, y ahora incluso le ponía letra a una canción. Y, en efecto, era creativo, ahora que lo veía en persona, el chico, que estudiaba en casa, cantaba para sí mismo. Lo único que quiero es ayudarte a convertirte en una mujer gigante. Una mujer gigante. Lo único que quiero es ser alguien que pueda ver a una mujer gigante. Ezequiel sonrió mientras seguía escribiendo la letra y se divertía imaginando cómo sería exactamente en la serie. Recorriendo cada rincón de la torre y la aventura, Steven seguía cantándoles a sus amigos sobre la idea de trabajar juntos. Sé que será genial, y no puedo esperar. Haz ver a la persona con la que estás. Si le das una oportunidad, podrías hacer un baile enorme. Porque eres una mujer gigante. Bridget se acercó para saber más sobre la canción, y no pudo evitarlo, ya que la melodía era pegadiza, aunque fuera algo tonto y la voz no encajara del todo, de alguna manera, todo el mundo podía cantarla bien. Se imaginaba a un niño cantando esa canción, y sería perfecta. Puede que incluso te guste estar juntos. Y si no, no será para siempre. Pero si fuera yo, de verdad querría ser una mujer gigante. Una mujer gigante. Ezequiel sonrió mientras, al terminar la canción, decidió terminarla exactamente como había sucedido en el episodio. Lo único que quiero es verte convertirte en una mujer gigante. Cuando Steven terminó de cantar, fue interrumpido repentinamente por su hijo adoptivo, Cabra Steven Jr., que solo quería darle un clímax a la canción. Bien, un vaso de agua no vendría mal ahora. Estirándose, Ezequiel decidió organizar las páginas de su trabajo antes de dejar la máquina de escribir en el césped. Bridget parecía contenta de descubrir más sobre el proceso de escritura creativa de uno de sus compañeros. Y cuando pensó que estaba sola por allí, notó el sonido de alguien saliendo de entre los arbustos, lo que sorprendió a la surfista rubia. Alguien a quien no esperaba ver despierta esa mañana. Una gótica que también parecía sorprendida al ver a alguien haciendo lo mismo que ella. En ese momento, ambas se miraron. Bridget intentó encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a la chica que estaba en el mismo lugar que ella. Gwen, respondió la chica gótica al notar que la surfista rubia intentaba recordar su nombre. ¿Y tú eres Bridget? Sí, pero me refiero a que quería preguntarte, ¿qué hacías por aquí esta mañana? Bridget ni siquiera recordaba el nombre de la otra concursante. Tenía más curiosidad por saber qué estaba pensando. Si te refieres a ver a uno de tus compañeros escribiendo en su máquina de escribir, entonces sí, lo estaba haciendo. Y parece que tú también, afirmó Gwen, señalando a la rubia,
quien pareció rascarse el brazo y apartar la mirada. Bueno, sí, yo estaba más bien mirando a mi alrededor, pero Ezequiel parecía estar escribiendo otra de sus obras, comentó Bridget al ver la expresión en el rostro de Gwen. Quiere usar el premio para publicar su obra. Bueno, me sorprende, comentó Gwen con un tono que el surfista no supo si era sincera o sarcástica. Parecía muy expresivo al escribir su capítulo de Steven Universe. Sí, ese es el nombre. Bridget chasqueó los dedos al recordar el nombre de la obra, miró a la gótica a la cara, tosió en su mano y dejó que Gwen hablara. Por favor, continúa. ¿Hasta dónde llegó? Bueno, hasta ahora solo ha hablado de los personajes, Perla, Amatista, Garnet y el que parece ser el protagonista, Steven. Gwen comenzó a dar la información más básica sobre cómo empezó el capítulo y la posible misión de librar las batallas de la tierra y el cielo. Para ser sincera, Perla parece una chica estirada y tensa, mientras que Amatista parece una adolescente rebelde. Todavía no sé mucho de Garnet, y parece que no va a aparecer hasta el final, pero Steven es como un niño de 7 años. Vaya, ¿lo has explicado todo solo con la explicación de este capítulo?, preguntó Bridget al ver un ligero rastro de vergüenza en la mirada de la chica gótica. Bueno, no es que tenga nada mejor que hacer hoy. Ayer se me rompió la cama y no pude dormir bien, así que vine aquí intentando relajarme, y la narración y el tecleo del niño me tienen intrigada. Además, estaba aburrida. Gwen se encogió de hombros y tuvo que confesar que le venía bien algo de entretenimiento. Ayer fue insoportable, así que tener algo que me distraiga es algo bueno para adaptarme aquí. Bridget miró a Gwen y no pudo evitar sonreír tímidamente, ya que la razón por la que seguía escuchando mientras escribía el capítulo era porque tenía curiosidad por saber cómo hacía su trabajo Ezequiel. Bueno, tenía problemas para dormir, así que quise limpiar un poco la playa, y ver a Zeke trabajando solo me dio curiosidad, ya que ayer nos contó una de las historias que nos contó ayer. Dijo que quería publicar esta historia en un libro, y ahora que lo escucho cantar, estoy enganchada y quiero saber de qué tratará el libro. Bridget tuvo que confesar que la historia de Coraje, el perro cobarde puede ser bonita, pero no es algo que le gustaría leer pronto, pero al ver que Ezequiel también decía que tenía otras obras, pensó que si en el futuro Ezequiel publicaba alguna de sus obras, le interesaría leerlas si el libro era bueno. Así que tú también tienes curiosidad por Opal. Preguntó Gwen al ver la confusión en el rostro del surfista tras mencionar el nombre. La mujer gigante. Ah, ese es su nombre. Vaya, todos sus nombres están inspirados en algún tipo de cristal. Bridget comentó que le sorprendía ver el patrón. Más bien gemas, pero llamaron a su equipo las gemas de cristal, así que sí. Gwen estuvo de acuerdo con la rubia explosiva, y estaban a punto de seguir hablando cuando de repente oyeron pasos y decidieron esconderse. Muy bien, volvamos a la acción. Ezequiel se crujió los dedos mientras decidía seguir escribiendo, sin saber que lo estaban observando todo el tiempo. Lo que normalmente tardaba unos minutos más, se convirtió en una hora. Y Steven finalmente estaba allí, esperando justo el momento en que Perla y Amatista estuvieran listas para fusionarse. Ezequiel estaba escribiendo su capítulo cuando de repente vio que la puerta se abría desde el lado de los Screaming Poppers, lo que hizo que Ezequiel detuviera su trabajo. Suspiró y estiró los brazos. Bueno, creo que era el momento adecuado para parar. Gwen y Bridget escuchaban atentamente el momento que les intrigaba, la fusión de dos gemas para convertirse en opal, y cómo encajaría en su imaginación. Pero la realidad las golpeó de repente, haciéndoles ver que no podían escuchar el resto. O cobalto HMMMMM. Bridget estaba a punto de gritar incrédula, pero Gwen rápidamente tapó la boca de la tabla de surf con la mano. Ambas intentaron esconderse del chico, que estudiaba en casa y parecía acercarse a las dos campistas. Y por lo que se vio al salir, era Trent, el guitarrista del grupo de chicos, seguido por Cody, el empollón. Las chicas ahora saben que tendrán que esperar otra oportunidad para saber qué pasará después. Oye, tío, ¿cuánto tiempo llevas despierto?
¿Necesitas ayuda para cargar con eso?, preguntó Trent con curiosidad, ya que en ese momento vio que el miembro del equipo rival llevaba una máquina de escribir. No, estoy bien, Ezequiel se encogió de hombros, ya acostumbrado al peso de su máquina de escribir. Pero ella sonrió ante la amabilidad con la que Trent intentaba ayudar a un desconocido. De todas formas, gracias por la oferta. Wow, nunca pensé que vería una de estas. ¿Por qué tienes una máquina de escribir, tío?, preguntó Cody mientras pulsaba algunas teclas de la máquina, y el sonido era realmente adictivo. Cuando sonó el timbre, Cody se alegró mucho de oír semejante ruido. Genial. Sí, lo es. Es de mi familia. Lo uso para escribir y pasar el tiempo. Siempre me levanto temprano, así que como no tengo nada que hacer, escribo algo para matar el tiempo, explicó Ezequiel, mientras el dúo parecía genial, igual que en la primera temporada, bueno, aunque tuvieran algunos defectos. Pero aún así, eran unos tipos estupendos. Bueno, lo son, ya que el futuro todavía no ha llegado. Genial. ¿Qué sueles escribir, tío? Trent sonrió mientras seguía a Ezequiel hacia la cabaña del Killer Bass. Bueno, tengo trabajo, normalmente me dedico a la ficción. Pero mis amigos de Killer Bass conocen uno de mis proyectos. Ya les contaré. Necesito dejar esto en silencio, no quiero despertar a los demás, advirtió Ezequiel a los dos chicos mientras entraba de puntillas, dejándolos solos, pero sin inmutarse ante la presencia del chico del sombrero en la cabaña. Cody se giró lentamente y vio al dúo de chicas, Bridget y Gwen, caminando hacia sus cabañas, y aunque sus rostros no reflejaban más que frustración, ignoraron las advertencias y decidieron posar e intentar mostrarse tranquilas. Oigan, nenas, ¿durmieron bien? Porque creo que estoy WOA. Cody apuntó con ambas manos como si fueran dos pistolas mientras intentaba ver si su frase para ligar funcionaría, pero fue interrumpido cuando el dúo de chicas lo agarró por los hombros y, trabajando juntas, lo lanzaron lejos de la cabaña. Y así, sin más, Cody se encontró comiendo polvo una vez más. Trent notó la ira en los rostros de ambas chicas y decidió dar un paso atrás. Esto provocó que ambas se alejaran de las cabañas y exploraran juntas el baño común. Tan cerca, murmuró Bridget, sabiendo que ahora tendría que esperar a que Ezequiel le dijera cuándo terminaba el capítulo para poder leerlo desde el principio. Sigo teniendo curiosidad por saber qué tipo de baile sería. Bueno, no me sentía tan frustrada desde que estaba viendo el final de mi película favorita y mi hermano pequeño me contó el final en medio del cine, suspiró Gwen, lo que hizo que Bridget la mirara con compasión. Uf, lamento que tu hermano haya tenido que arruinarte la película, comentó la surfista, pero se sorprendió al ver que la chica gótica negaba con la cabeza. No, está bien. Me frustró que el final de la película fuera horrible, así que mi hermano me ahorró tiempo. El peor final de la historia. Aún así, me frustró tener que esperar a que mi hermano me contara el final. Gwen aceptó que ahora se sentía igual que entonces. Solo espero no decepcionarme con Ezequiel. No, creo que lo hará genial. Ya que has estado escuchando desde el principio, ¿qué te ha parecido hasta ahora?, preguntó el surfista mientras decidían seguir cultivando la gran amistad entre los equipos rivales. Al lado de los chicos. Trent era consciente de que esas chicas eran una mala señal, y que era una pésima idea que hubiera cualquier tipo de interacción entre ellas en ese momento. Uf. Cody gimió al sentir que le dolía la cara, e incluso escupió un poco de tierra que tenía en la lengua. Trent estaba a punto de ayudar a su compañero cuando oyó que se abría la puerta. Vio a Ezequiel salir de su camarote con paso cauteloso. Bien, creo que ya estoy listo para irme. Ezequiel sonrió a los miembros de Screaming Popper hasta que miró a Cody, que aún tenía dificultades para levantarse. ¿Qué pasó? No lo sé. Eran solo dos chicas que parecían frustradas, y Cody las saludó pero se veían muy enojadas. Así que lo lanzaron. Trent le hizo un resumen a Ezequiel, quien pareció aún más intrigado. No sé qué pasó.
Solo dije, si han dormido bien, voy a intentar ligar con alguien. Cody se rascó la nuca mientras se limpiaba el polvo de la cara. Deberías dejar que las cosas fluyan naturalmente, amigo, explicó Trent al ver que las chicas no parecían interesadas en ese momento. Además, esta mañana estaban muy enfadadas. Así que, un buen consejo, si ves a una chica con esa cara, lo mejor es darle espacio. Ezequiel se llevó el dedo a la barbilla mientras intentaba imaginar quiénes serían los dos que parecían estar enfadados con el empollón Cody. Aunque la primera respuesta obvia sería Gwen, lo que le intrigaba era la segunda persona que parecía enfadada en ese momento. Probablemente Heather. No me sorprendería que Heather ya hubiera enemistado a Gwen y Lesauna tan rápido. Ezequiel pensó mientras veía a las dos tener una fuerte discusión y luego casi llegar a las manos. Cuando Cody intentó ver si podía tener suerte con alguna de ellas, ambas se unieron para dejarlo en ridículo literalmente. Sí, por lo que 6 en la primera temporada. Heather se aseguraría de que todos estuvieran enojados con ella. Esa era la respuesta más lógica, sin embargo, no tenían ni idea de que su teoría era errónea todo el tiempo. Residencia principal. El desayuno que se servía en el albergue principal demostró una vez más que al chef no le importaban las opiniones de los campistas, ya que lo que decía era cierto, lo que iban a comer era una especie de combinación de gachas de avena con frijoles e incluso una galleta pequeña para asegurarse de que al menos tuviera algo de textura crujiente. Como era de esperar, nadie quedó satisfecho con un desayuno tan malo esa mañana, pero la decisión fue simplemente aceptar comer la comida del chef o morir de hambre. Lo cual, en ese momento, resultaba muy tentador. Después de comer, los grupos finalmente tuvieron tiempo para disfrutar explorando el campamento e incluso la isla. Ezequiel, Tyler y Harold decidieron dar un paseo por el campamento. Y así fue como me rompí 4 besos de la pierna, terminó Tyler su relato, y al mismo tiempo, tanto Ezequiel como Harold miraron al deportista con incredulidad. ¿Me estás diciendo que te rompiste la pierna solo por ir al banco? Harold no entendía cómo era posible algo así, pero alguien debía tener muy mala suerte para lograr hacer una locura semejante. O sea, sin ánimo de ofender, Tyler, parecías torpe, pero caerte por 10 pisos de escalera solo por ir a tomar un café en la fila. Creo que eso ya es otro nivel de torpeza. Ezequiel estuvo de acuerdo con Harold mientras ambos oían a Tyler reírse de su reacción. Sí, creo que es algo genético, mi abuelo y mi madre eran igual de torpes. Y de alguna manera, siempre terminábamos sufriendo incidentes así. Pero creo que así es como nos volvimos tan fuertes ante el dolor. A Tyler incluso lo tachaban de torpe. Siempre encontraba el lado positivo de la vida, así que encontró una buena manera de describir su energía positiva y prepararse para la próxima vez que algo así vuelva a suceder. Y esa ni siquiera es la historia más loca que le ha pasado a mi familia. Todavía estoy tratando de entender cómo mi abuelo logró derribar 3 aviones mientras estaba en el baño de uno de ellos. En serio, comentaron Harold y Ezequiel, cada vez más interesados en escuchar las cosas extrañas que sucedían alrededor de esa familia. Sí, por lo que recuerdo, solo dio un boa. Tyler estaba feliz de contar la historia hasta que cayó hacia un agujero, lo que hizo que el dúo se alejara de él de un salto. Y cuando vieron a Tyler caer en un piso, solo para que ellos rodaran hacia el siguiente, y luego en secuencia, así fue durante los siguientes 5 pisos. Cada vez que Tyler caía, Harold y Ezequiel se estremecían al imaginar el dolor que el atleta debía estar sufriendo en ese momento. Hubo un silencio de unos segundos hasta que finalmente escucharon una respuesta. Estoy bien, pero chicos, tienen que ver esto. Hay una cueva por aquí. Fuera del campamento, otro día en este jacuzzi. Hombre, nunca me cansaré de esto. Geoff estiró los brazos mientras sentía las agradables y relajantes vibraciones del masaje que recibía del mismo objeto que todo el equipo había construido. Lo has dicho tú mismo. DJ también se lo estaba pasando bien, ya que el dúo parecía estar charlando animadamente con el equipo. Hasta que de repente vieron a Katia y Sadie corriendo hacia ellos. Chicos, tienen que ver esto.
Tyler cayó en una cueva y están llamando a todos los de Quillerbas para que vengan rápido, dijo Katie con una expresión animada, lo que hizo que tanto el chico del sombrero como el buen chico jamaicano se miraran fijamente, movidos por la curiosidad. ¿Y las demás?, preguntó Geoff mientras seguía a las chicas. Ya están ahí, vamos, comentó Sadie mientras el grupo la seguía a ella y a Katie hacia los agujeros cubiertos de ramas y hojas. Sin pensarlo dos veces, la campista regordeta apartó con cuidado las ramas y las hojas mientras les mostraba el agujero al grupo. Por lo que dijeron, debe estar aquí. Katie fue la primera en bajar con cuidado, saltando a los niveles inferiores, y después vino Sadie, que luchaba por no hacerse daño con la caída, seguida de DJ y Geoff, que hicieron todo lo posible para asegurarse de aterrizar sin golpearse la cara. Para cuando el grupo logró recorrer la cueva, finalmente pudieron ver a todo el grupo que los esperaba, ya que la vista de la cueva en sí mostraba un buen espacio y tenía una belleza natural que la mayoría de las cuevas tendrían, sin animales que los molestaran. Genial, ya están todos aquí, comentó Courtney mientras aplaudía para llamar la atención de los demás. Bien, parece que Chris hablaba en serio cuando dijo que el equipo había colocado una cámara en cada esquina de la isla, porque también hay una en ese ángulo. Así que podemos estar aquí sin problema. Sí, pero la cuestión es, ¿por qué estamos aquí, princesa? Duncan puso los ojos en blanco mientras tomaba su cuchillo de confianza y decidía limpiarse las uñas con él. Ya voy para allá, y deja de llamarme así, dijo Courtney, poniendo los ojos en blanco, harta de la misma conversación con Duncan. Desde que comimos ayer, parece que el otro equipo pudo oír nuestra charla. Así que necesitábamos un lugar a solas para debatir futuras estrategias de equipo o incluso encontrar la manera de alejarnos de la isla y tener tiempo para nosotros mismos. Así que este es el lugar que vamos a usar para eso, comentó Tyler mientras seguía estirando el cuerpo, ya que aún le dolía el cuerpo por la caída. Bueno, me alegra poder ayudar, pero no te pasas un poco. Y listo, dijo Ezequiel mientras colocaba el último clavo con un martillo, lo que hizo que el grupo lo mirara a él y a Harold, quien parecía estar colocando la bandera de Quillerbas e ignorando su conversación. ¿Qué opinas de Harold? Genial. No podría haber encontrado un lugar mejor para hacerlo. El empollón sonrió orgulloso al ver que la cueva ahora pertenecía al Quillerbas, ubicado en el centro de la pared. Tengo un nombre genial para este lugar. Oigan, ¿me están escuchando? Courtney les llamó la atención a ambos, lo que hizo que Ezequiel y Harold asintieran con la cabeza. Antes de dar los últimos retoques. Por la presente, propongo este lugar para el acuario. Harold, llevándose la mano al pecho, declaró mientras clavaba el último clavo en el centro de la bandera, golpeándola accidentalmente con el martillo. ¡Ay! ¿En serio? El acuario, comentó Eva mientras se acercaba a la pareja, lo que hizo que ambos se tensaran, pero después de mirar detrás de sus espaldas, el desdén habitual de Eva fue reemplazado por una expresión de desagrado. Oh, hola Eva, vaya, ¿te ves tranquila hoy?, preguntó Ezequiel, ya que nunca pensó que vería a la típica chica culturista con una expresión poco divertida, sino como alguien mucho más tolerable por la mañana. He dormido bien. Ahora, quiero saber cuál es el propósito de que estemos aquí, preguntó Eva, pero el hecho de que no usara un tono enfadado, sino uno más relajado, hizo que Ezequiel notara de inmediato su tranquilidad. Además, un buen masaje en el jacuzzi es justo lo que me gusta por las mañanas, así que me refresqué antes de hacer ejercicio. Oh, comentaron tanto Ezequiel como Harold, ya que ambos parecían contentos de ver que el que sería el miembro más irascible de su grupo se volvía más tolerable, era algo que Ezequiel nunca pensó que vería en todo el programa. Bueno, ya que somos los Quillerbas, creo que llamar a nuestro lugar el acuario, solo para que podamos pasar el rato, sería el mejor nombre para el sitio. Harold se sintió orgulloso al comentar la estrategia y luego señaló lo que estaba pensando. Entonces, más bien una base secreta, confirmó Ezequiel la idea del empollón, quien pareció sonreír ampliamente ante la sugerencia. Bueno,
Este lugar tiene mucho espacio y el silencio es muy agradable. Si hago ejercicio aquí con mi reproductor de MP3, creo que disfrutaría pasando el rato aquí. Eva pareció interesarse en la idea, lo que sorprendió a ambos. Bueno, me alegra saber que ya te está gustando la idea de que este sea nuestro campamento base, Eva, pero aún necesitamos discutir algunos detalles más. Courtney, ya molesta por ser ignorada por el grupo, decidió acercarse y hablar directamente con los chicos. Así que decidió tomarlos a ambos del brazo y arrastrarlos hasta el centro del grupo antes de retomar la conversación. Muy bien, equipo, comencemos a desarrollar estrategias futuras para asegurarnos de ganar el próximo desafío. Courtney estaba contenta de que ahora que todo estaba sucediendo y que habían encontrado un buen plan para finalmente hablar como equipo, estuviera lista para asumir el liderazgo. Un momento. ¿Quién decidió ponerte como líder de este equipo? Duncan, como el peor de su vida, volvió a oponerse a su decisión de asumir el liderazgo. Aunque agradezco tu ayuda de ayer, princesa, aún no has demostrado lo que tienes para liderar este equipo. Ah, ¿y quién crees que sería el mejor para liderar el equipo? Courtney ya se sentía molesta porque el delincuente se oponía a todo lo que ella proponía, preguntó mientras se cruzaba de brazos. Bueno, lo que necesitamos es alguien que conozca a la perfección las reglas del juego. Por eso vine. Puedo liderar este equipo sin problemas. Duncan sonrió, pero justo cuando Harold iba a protestar, recibió una mirada fulminante de Duncan que lo hizo encogerse y retroceder. Además, una buena dosis de intimidación ayuda a controlar al equipo en los senderos cuando deciden hacer alguna tontería. Chicos, creo que sería mejor si... Bridget intentó intervenir, pero fue interrumpida por el delincuente y el CIT, que estaban discutiendo consigo mismos. Tú. Ja, no me hagas reír. Prefiero morir antes que ser liderada por ti, dijo Courtney mientras se acercaba al delincuente. Chicos, tal vez deberían parar. Tyler intentó interrumpir, pero Courtney le dio una patada en los testículos, pues parecía desear ver la sangre del delincuente. Oh, eso se puede arreglar. Duncan entrecerró los ojos, dispuesto a estrangular a la chica por haberla molestado desde el primer día. Alto. Alto, de acuerdo. El dúo se quedó paralizado al ver que era el chico que estudiaba en casa quien gritaba y los hacía detenerse. Como el resto de Quillerbas parecía no saber qué hacer, Ezequiel ya sabía hasta dónde llegaría el drama, y era el segundo día del programa, no el segundo episodio. Este equipo no necesita un líder, ¿no lo ven? Si bien un líder sería una buena idea para ayudar, ¿de qué sirve un líder sin la cooperación total de su equipo? ¿No vieron lo bien que lo hicimos ayer? Necesitamos trabajar en equipo, no individualmente. Courtney fulminó con la mirada a Duncan, y podría decirse que el delincuente sentía lo mismo, pero entonces ambos miraron al chico del sombrero con un solo pensamiento en mente. ¿Y qué propones? Le preguntaron Courtney y Duncan a Ezequiel, quien finalmente suspiró. Ya que ambos quieren liderar, ¿por qué no forman un consejo de 3? Preguntó Ezequiel, lo que los dejó atónitos antes de que continuara. Como Courtney quiere asumir responsabilidades, puede representar a la cabaña de las chicas, mientras que Duncan puede encargarse de la de los chicos. Ahora bien, puede sonar descabellado, pero para la tercera persona, necesitarían a alguien que sea la voz de la razón y los motive a trabajar juntos y a mantener el enfoque en un solo objetivo, trabajar en equipo. Los dos se miraron mientras toda la cueva permanecía en silencio, lo que provocó que todo el grupo de Quillerbas se quedara mirando al chico que estudiaba en casa, quien parecía satisfecho de que la pelea no hubiera ocurrido, así que cerró los ojos para apreciar el silencio por un segundo. Tú. Duncan y Courtney comentaron sin esperar un segundo, lo que hizo que Ezequiel los mirara con incredulidad. ¿Estás loco? Estar entre ustedes dos cada vez que discuten no es sano, no hay manera de que yo. Ezequiel solo estaba allí para ayudar al grupo, no se consideraba un líder, especialmente teniendo en cuenta las responsabilidades del programa Drama Total. Solo quería participar y disfrutar haciendo amigos. Lo siento,
enano, pero tú propusiste la idea, así que quien la proponga se la está sugiriendo a sí mismo. Son las reglas de los menores, dijo Duncan, complacido al ver el pálido rostro de Ezequiel mirándolo. Estás loco. Siendo un consejo, también tendríamos que planificar reuniones y discutir sobre los equipos cada vez. Me gustaría terminar con esto. Ezequiel intentó inventar excusas para justificar su falta de interés, especialmente sobre todo el trabajo que el tío tendría que realizar para lidiar con tales planes, pero ver la sonrisa maliciosa de Courtney no lo tranquilizó en absoluto. Esa también es una gran idea, Zeke. Con gusto sugeriré un cronograma, y así podremos trabajar juntos. Courtney fue a por todas mientras miraba a todo el equipo, que parecía interesado en saber cómo se desarrollaría la situación. Propongo que Ezequiel sea también miembro del consejo para decidir los planes y las reglas del equipo. ¿Quién está a favor? Ezequiel notó que el grupo sonreía y simplemente negó con la cabeza, casi suplicándoles que sí. Geoff, Eva, Bridget, Harold, DJ, Katie, Sadie, Tyler e incluso Duncan gritaron con alegría, lo que hizo que Courtney tosiera en su mano y actuara con profesionalismo. ¿Quién es el opuesto? Courtney tenía que ser justa en decisiones como esa, y ver al chico que estudiaba en casa ofendido le alegró el día. Sois unos inútiles, gritó Ezequiel, lo que todo el equipo interpretó como una buena victoria. Cabaña del chico de los Boppers gritones, ¡Bo! Owen sonrió mientras aplaudía a Trent, que acababa de terminar de tocar su último acorde en la guitarra. Lo hiciste genial, Trent. Si tú lo dices, grandulón. Trent sonrió, contento de poder pasar un buen día relajándose después de la derrota del día anterior. Mientras los dos intentaban pasar el rato relajándose, de repente oyeron que alguien salía disparado por la puerta, lo que hizo que tanto Owen como Trent se estremecieran. Un empollón que parecía tener la cara en el suelo de la cabaña de los chicos. ¿Estás bien, Cody? Owen se acercó rápidamente al pequeño friki, que seguía aturdido. Estoy bien, simplemente me sorprendió saber que Lindsay tiene un lanzamiento muy fuerte. Cody intentó bromear, pero hizo una mueca de dolor al ver que su rostro parecía estar completamente amoratado. Hermano, tienes que dejar de intentar que las chicas te tiren cosas. Trent decidió intervenir para ayudar al chico que seguía intentando ligar con las chicas. Simplemente no sé qué estoy haciendo mal. Estoy practicando frases para ligar, tratando de parecer guay, e incluso le solí el pelo una sola vez. Cody se lamentó, pero de repente notó que ambos chicos lo miraban raro. ¿Qué? Oye, sé que no soy un experto en romance, pero incluso yo sé que da miedo que alguien huela el pelo de otra persona, sobre todo si no tiene comida. Owen fue el primero en explicar que la actitud del friki era incorrecta. Sí, Cody, creo que deberías dejar de intentar ser como se decía. Trent intentó encontrar una forma educada de no llamar acosador a Cody, lo cual podría ser una forma terrible de ver al pobre chico que estaba tratando de buscar afecto. Entrometido. Owen ni siquiera sabe de dónde sacó esa palabra, pero recordó la vez que su madre intentó decirle que no fuera demasiado entrometido con el refrigerador del vecino. Sí, esa misma. Trent chasqueó los dedos, satisfecho de haberlo hecho sin dejar a Cody en mal lugar ni hacerle sentir mal. Escúchame, Cody, para que las chicas se interesen en ti, debes ser tú mismo. No intentes ir tras ellas todo el tiempo, deja que las cosas fluyan naturalmente. Créeme, Cody, en el momento en que muestres tu verdadera personalidad y dejes que las cosas sucedan de forma natural, encontrarás a la chica adecuada, la que se interesará en ti. ¿De verdad lo crees? Preguntó Cody, ilusionándose antes de suspirar y decidir irse a la cama. Vaya, estoy haciendo el ridículo. Intenté ligar con las chicas de la cabaña de Killer Bass, pero parecía que estaba vacía. ¿En serio? Preguntó Owen al darse cuenta de que desde fuera no había ni la más mínima señal del equipo contrario. Ahora que lo dices, no veo a nadie de la otra cabina. ¿Crees que les pasó algo? Preguntó Trent,
al notar que faltaba algo más. ¿Cuál sería el premio del desafío del día anterior? Oye, ¿te diste cuenta de que también les faltaban las bañeras de hidromasaje? ¿En serio? Cody y Owen preguntaron si también les faltaba algo. Esto hizo que el trío de ardillas gritonas se preguntara, ¿a dónde se han ido todos? Acuario de lubinas asesinas, muy bien, cuidado, cuidado, ordenó Eva mientras todo el grupo de quillerbas parecía trabajar en conjunto para evitar que la pesada bañera de hidromasaje se estrellara contra el suelo. Parecía que se necesitaba la colaboración de todo el equipo, con Eva y DJ como pilares fundamentales para evitar que el jacuzzi se estrellara contra el suelo y lo rompiera. Tengo la mano entumecida, no la siento, gritó Harold mientras sentía que sus fuerzas disminuían, pero entonces sintió una patada en el trasero que lo hizo enderezarse. Aguanta, o te aseguro que no sentirás nada bajo el cinturón. Duncan entrecerró los ojos, sudando por el peso del premio. Huelga decir que ahora entendía por qué los carruajes les ayudaban a cargar las cajas y a repartir el peso entre ellas, ya que era demasiado pesado para ellos. Ya casi llegamos, indicó Courtney hasta que todo el equipo logró alcanzar el premio que tanto les había costado construir, y con eso, todos sonrieron al ver que estaba intacto. Muy bien, perfecto. ¡Oh! Geoff fue el primero en meterse en el jacuzzi para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Y gracias al agua caliente, por fin pudo disfrutar del masaje que tanto necesitaba por la mañana. Hombre, no hay nada mejor que este premio. Dame un poco de espacio. Eva fue la siguiente en entrar en el jacuzzi, al hacerlo, sintió las relajantes burbujas alrededor de su cuerpo, lo que la dejó contenta de tener otro método relajante para después de un buen entrenamiento. Y así, los quillerbas encontraron su lugar favorito del programa del que necesitarían mucho durante el resto de la temporada. Fue un buen primer día de relax. Hasta que llegue el próximo desafío en 2 días. Ezequiel miró hacia afuera de la cueva, pensando en lo brutal que sería Bake Marathon y esperaba estar preparado para lo que viniera después.